Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los estadísticos descriptivos dentro de la metodología de la investigación. Vamos a ver aquellas medidas de posición, de centralización, de dispersión y de forma. Dentro de las medidas descriptivas tenemos las medidas de posición que dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos. Por ejemplo, los percentiles, los cuartiles, los déciles, y las medidas de tendencia central o de centralización que indican en alguna medida los valores que se repiten o que aparecen o alrededor de los cuales se agrupan ciertos datos, como por ejemplo la media, la mediana y la moda. También tenemos las medidas de dispersión, que esa dispersión generalmente es alrededor de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, la varianza, la desviación típica o desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Y después tenemos aquellas de forma, que son la asimetría y el apuntamiento o kurtosis. Entonces tenemos los percentiles que dividen al conjunto de valores en partes iguales, en 100 partes iguales a un conjunto de datos ordenados. Y los cuartiles, los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados, entonces son en tres partes van dividiendo a un conjunto de datos. Entonces, de esa manera los déciles dividen al conjunto de datos en 9 partes iguales. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo de este conjunto de datos. Acá tenemos aproximadamente 100 valores. Entonces, para calcular el primer cuartil, lo que hacemos es dividir el número con 4. Entonces tenemos 25. De esa manera entonces tenemos el segundo cuartil, que es 2 por 100 dividido 4, entonces el segundo cuartil es 50. Y tenemos el tercer cuartil, entonces que es 3 por n, que es 100 dividido 4. 3 por 100 dividido 4. 3 por la cantidad total de observaciones dividido 4, entonces el tercer cuartil es 75. De esa manera entonces vamos a ir viendo la media, que es la sumatoria de todos los datos o las observaciones dividido el número de observaciones. Y tenemos la mediana, que es el valor que separa por la mitad a las observaciones ordenadas de menor a mayor. Entonces se ordenan los datos de menor hacia el mayor, y el que está o el que se encuentra en el centro de ambos es la mediana. Y la moda es el valor que se repite el mayor número de veces. Puede ser unimodal, puede ser bimodal y puede ser multimodal. Unimodal cuando hay un solo valor que se repite varias veces. Bimodal cuando hay dos valores que se repiten el mismo número de veces. Y multimodal cuando hay varios valores que se van repitiendo varias veces. Entonces tenemos la varianza, que es igual a la sumatoria del valor menos la media elevado al cuadrado dividido el número de observaciones. Esta fórmula entonces es para datos agrupados. Entonces lo que vamos a ver primero son datos no agrupados. Entonces tenemos que la desviación típica o la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces esto vamos a obviar este valor de acá porque es para datos agrupados. Entonces sin esto entonces es para datos no agrupados. La desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del valor
menos la media, entre paréntesis elevado al cuadrado dividido n menos 1. De esa manera entonces calculamos nosotros la desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los datos alrededor de los valores de tendencia central. Entonces tenemos el rango, que es la diferencia o la resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. Es una resta entonces entre el valor más grande, el mayor valor, y el menor valor. Eso es lo que se conoce como rango. Y las medidas de dispersión relativas, el coeficiente de variación de Pearson, que es igual a la desviación estándar o la desviación típica, como también se le conoce, dividido la media. Entonces, todo esto son medidas de dispersión de los datos alrededor de las medidas de tendencia central. Después tenemos nosotros las medidas de forma. Entonces, esta es una campana de Gauss, y tenemos que el coeficiente de asimetría entonces es igual a la media menos m sub 0 dividido la desviación estándar. Entonces el coeficiente de asimetría es igual a la media menos la moda dividido la desviación estándar. Pueden ocurrir situaciones que tenga una tendencia hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces estas son anomalías que se pueden ir dando. Entonces esta es una forma simétrica de la campana de Gauss. Entonces donde el centro puede o debe representar la media, la mediana y la moda, y los datos deben distribuirse uniformemente alrededor de esos valores o esas medidas de tendencia central. De esa manera podemos conocer si existe algún tipo de error dentro de los datos que estamos analizando. Entonces, de acuerdo a la forma que adquiere la campana de Gauss. Entonces puede ser también la medida de leptocúrtica cuando es muy puntiaguda, la mesocúrtica y la platicúrtica cuando es demasiado plana. Entonces esas son las formas que pueden adoptar la campana de Gauss: la medida, la media, varianza y desviación estándar o desviación típica. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Quiero recalcar en este punto que de esta forma calculamos nosotros la desviación estándar y la media para datos no agrupados. Entonces dice que este es el ejercicio. El gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de sus empaques en gramos de uno de sus productos, por lo que opta por seleccionar al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos. Entonces el primer peso 490 gramos, el siguiente 500 gramos, siguiente 510 gramos, siguiente 515 gramos y el siguiente es 520 gramos respectivamente. Entonces lo que hacemos es calcular el valor medio. Entonces para calcular o hallar la media es la sumatoria: 490 primer peso, 500 segundo, 510 tercero, 515 cuarto, 520 quinto. Entonces dividido, se suma todo estos valores dividido la cantidad de observaciones. Entonces que en este caso es 5, porque hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces dividimos y tenemos que el valor medio es 507. Entonces para hallar la varianza, que esta es su fórmula, va a ser el valor menos la media elevado al cuadrado, la sumatoria de uno de los valores menos la media, entonces elevado al cuadrado, dividido n menos 1. Entonces acá tenemos el primer valor, esto para calcular la varianza, que es 490 menos, que es el primer valor, la media. Entonces 490 el primer valor menos la media 507 elevado al cuadrado, más el segundo valor, que acá es 500, 500 menos 507
elevado al cuadrado. Y después vemos el tercer valor, que es 510 menos la media, que es 507, entonces elevado al cuadrado, más el tercer valor, que es 515 menos 507 elevado al cuadrado, más el último valor, que es 520 menos 507 elevado al cuadrado. Y eso lo dividimos por n menos 1. Y n es el número de observaciones. En este caso hay 5 valores. Entonces hacemos 5 menos 1, entonces 4. Al efectuar todo eso tenemos que nos sale acá en este caso 580 dividido 4, entonces la varianza es 145. Y para hallar la desviación estándar, entonces lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada de 145 y tenemos que es aproximadamente 12. Entonces eso es la dispersión, es una medida de dispersión de los datos alrededor del valor medio. De esa manera entonces podemos calcular la media, la desviación estándar y la varianza, que nos indica entonces que son medidas de dispersión. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les pueda servir y se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias.